Nos unen 6.000 años de lealtad. Fue un aliado decisivo en la lucha del hombre por dominar su entorno. Los climas y geografías de la Tierra fueron modelando razas equinas por la adaptación al medio, y el hombre seleccionó los rasgos más apropiados para las diversas funciones: el trabajo, la guerra, los viajes. La conquista del Nuevo Mundo devolvió a las Américas los caballos que se habían perdido miles de años atrás. A partir de los nobles ejemplares que acompañaron a los conquistadores, surge en estas tierras una nueva raza que cambiaría para siempre la forma de cabalgar. El caballo peruano de paso. Su particular modo de desplazamiento, la suavidad de su boca y el brío que con elegancia pone al servicio de su jinete hacen que montar un caballo peruano de paso sea una experiencia única. Conocer esta raza es descubrir un linaje de 500 años de historia. Bueno, mi nombre es Carlos Lecuona de Prat. Yo me llamo Ernesto Lobaglio. Yo soy Mariano Cabrera Ganosa. Mi nombre completo es José Miguel de la Jara. El origen del caballo se remonta a la era terciaria, con el Iracotherium o Eohippus, el caballo de la aurora. Este pequeño mamífero cuadrúpedo de solo 38 centímetros de altura evolucionó a través del tiempo para dar origen al Equus caballus, tal como lo conocemos. El Equus recorrió las distintas geografías del mundo antiguo en compañía de mamut y dientes de sable. Su evolución dio origen a variadas razas equinas. La domesticación del caballo sigue a la aparición de la agricultura y a la transformación del hombre nómada en sedentario. A partir de este cambio fundamental y durante los últimos 6.000 años, hombre y caballo se mantuvieron unidos por las más diversas actividades, bajo climas extremos, en llanuras, desiertos y agrestes montañas, pero siempre fusionados por un vínculo profundo y de mutuo beneficio. La afición por estos caballos creo que la heredé de forma homocigota, porque esto había en las dos familias, en la de mi padre y en la de mi madre. Y bueno, con semejante genética no se puede uno esquivar al vicio. Yo nací con la afición ya. Creo que desde la niñez, pues uno no tiene fecha fija cuando nace la tradición, sino que ya lo tiene incorporado. Hay que recordar siempre que el caballo, igual que el perro, ha estado unido al hombre desde tiempos inmemoriales. Entonces, para nosotros, gustar del caballo es continuar la evolución del hombre. La pasión por los caballos comenzó siendo muy niño. Creo que es algo genético mío. Mis abuelos tenían caballos de ambos lados, el paterno y el materno. Ya tenía caballos inclusive en mi casa a los 5 años y bueno, de ahí empezó la pasión. Desde que era muy chiquito empecé mi pasión por los caballos en general, y sobre todo por los caballos peruanos, que es el caballo nuestro tradicional, digamos. Ese es el caballo peruano. A lo largo de esta relación, los hombres realizaron un proceso de selección de aquellos rasgos que deseaban preservar,
a partir de las diferentes características que la naturaleza desarrolló. Así, las guerras, el transporte, el trabajo y el deporte fueron generando razas de cualidades variadas y con diferentes modos de desplazamiento, como el trote o el paso. En la historia existen ejemplos de caballos de paso que datan de miles de años. Ya en el arte egipcio se pueden apreciar estos ejemplares en los carros de los faraones. La invasión musulmana, que dominó el sur de España desde el siglo VIII y por casi 800 años, dejó marcas profundas a través de los innumerables elementos que se entrelazaron a la cultura local. Entre ellos, el caballo berebere o númida, que no es uno de los menos importantes. El cruce de estos ejemplares con los caballos españoles, de herencia frisona, que poblaban la península, originó una de las razas más codiciadas en el antiguo mundo, el caballo andaluz, caracterizado por su garbo y estampa y la elevación de los miembros al caminar. En el periodo barroco, que llega hasta 1750, se genera un caballo espectacular que obviamente lo tenía prácticamente en forma exclusiva la gente que detentaba el poder social y económico. Este caballo, que se produce con los cruces de... No nos olvidemos que la península ibérica estuvo ocupada por los moros durante más de 7 siglos y los moros tenían el caballo berebere. El caballo berebere tiene la tendencia de esa embladura. Entonces, cruzado con caballos nórdicos de Italia, dieron estos caballos realmente importantes que eran muy pocos en Europa. Tal como la conquista mora sobre el territorio español, el descubrimiento y conquista de América trajo consigo una nueva y dolorosa fusión cultural y el retorno a nuestras tierras del Equus caballus, extinto miles de años atrás. El caballo peruano tiene un origen en varios continentes. No es americano, naturalmente. Viene con los españoles en el tiempo de la conquista. Pero a su vez, al caballo español ya lo había alterado genéticamente la guerra interina que hubo entre los árabes, el mundo árabe, y el mundo ibérico, el mundo español. Pues fueron 7 siglos de lucha. Entonces ya estaba impactada la raza castellana con la sangre berebere. Después de 7 siglos de formación, llega este caballo a América. Y a América llega lo mejor, acá se trajo lo mejor. La gente más valiente, los mejores caballos, la mejor tecnología de armas. De lo contrario, no podría haberse conquistado mundos tan importantes como los mundos aztecas, como los mundos incas, como los mundos chibchas y como los mundos en general que habían acá en América. En el segundo viaje de Colón, en 1493, descendieron de sus barcos en el Caribe antillano al menos 25 caballos andaluces junto a otras cabalgaduras. Estos bellos animales resultaron indispensables en el proceso de colonización, tanto por su utilidad como medios de transporte, como por el poder que representaban en la batalla. En efecto, esta especie desconocida causó un fuerte impacto en los aborígenes, quienes en los primeros tiempos de la conquista huían aterrados ante su presencia. A partir de los ejemplares traídos de Europa, se inicia la cría de caballos en nuestro continente y comienzan lentamente a originarse variaciones sobre la base genética del caballo andaluz a partir de la cruza de ejemplares, de la adaptación al territorio y de la expansión de manadas de caballos cimarrones por las distintas geografías de la América. A lo largo del proceso de colonización de América,
se realizó un trasplante de saberes, usos y valores en un encuentro cultural único que no podía obviar el amor a los caballos, su crianza y uso para diversas tareas. En el Nuevo Mundo, y tal como en sus territorios de origen, los nobles y funcionarios coloniales recibían una educación orientada al manejo de armas y caballos, determinada por la necesidad de mantener el control de los territorios conquistados, tarea para la cual estas bestias resultaban fundamentales. La organización política y económica de estos territorios distribuyó la población y la riqueza, siguiendo los senderos de la plata y el oro que esta tierra poseía en abundancia. Entonces, ¿qué pasó? Se descubre América en Lima, que se funda en 1535, empieza todo el desarrollo de la conquista de América. Entonces, es allí cuando vienen de Europa las mejores casas de la aristocracia española, los comerciantes más afamados, más poderosos, a desarrollar todo este sistema comercial. Y traen consigo este caballo que había sido generado en el barroco y que era como el símbolo de una clase social dominante. El virreinato del Perú fue la máxima expresión del nuevo poder. Su vasto territorio concentró lo más selecto de la nueva aristocracia americana y vio nacer los mejores caballos del continente, un nuevo tipo de raza de gran estampa y resistencia. El caballo peruano de paso. El caballo era un signo no solamente de trabajo, no solamente era un elemento de viaje, sino que también era un signo de poder. El caballo siempre está vinculado con el poder. Los tiempos de colonización posteriores a la conquista determinaron la crianza de esta raza equina, que resultaba apropiada para este nuevo período en el que florecen las actividades comerciales y sociales. En esta época de paz, se hacía necesaria una bestia que pudiese recorrer las enormes distancias que configuraban las diversas geografías del territorio. Un caballo que cumpliera con las necesidades funcionales de sus amos, pero que a la vez se destacara por su garbo y estampa. Naturalmente que en el tiempo del virreinato, donde las formas implicaban mucho, porque había un lenguaje de formas, pues tener un caballo de entrada de pueblo, tener un caballo muy bien enjaezado, con suavidad, con temperamento, con belleza, pues significaba estar sentado encima del mundo, ¿no? Eso es el caballo para el virreinato. Entonces, esa yeguada originaria, cruzada con estos caballos que llegaron posteriormente tan especiales, empezaron a generar esta raza y empezaron a producir animales realmente espectaculares, pero siempre con una base genética muy chica. Por eso es que los Mustang o los criollos hoy hay cientos de miles. Sin embargo, los caballos peruanos siguen siendo no más de 30.000 en todos los países que se crían. La belleza y elegancia de estos animales y la suavidad de su silla derivaron en parte de su herencia genética. El antiguo caballo español aportó la resistencia y el andar orgulloso. La herencia frisona, la elevación de sus aires, y la raza berberisca, la tendencia a la ambladura, mientras que el hombre aportó los criterios estéticos y funcionales que guiaron el proceso de selección. El caballo berbere le ha puesto la morfología, le ha puesto la resistencia, le ha puesto el temperamento y le ha puesto la capacidad de amblar, cosa que las yeguas andaluzas o castellanas, en fin, españolas, no lo tienen, son diagonales puras. Esa mezcla ha caído acá con la conquista y con la colonización, y los habitantes del virreinato del Perú
del cual nosotros hemos formado parte, obviamente, han tenido el tino de seleccionar aquellos caballos que eran capaces de romper esa ambladura para darnos el caballo que tenemos hoy, que es, por supuesto, el rey del confort. El uso de estos animales como medios para el trabajo, la comunicación y el transporte determinó criterios de selección funcional, a partir de los cuales los ejemplares más débiles fueron desapareciendo. Como consecuencia de este proceso de selección, los criadores de caballos peruanos de paso lograron desarrollar una auténtica joya ecuestre que permitió a los miembros de las esferas más altas de la sociedad lucirse orgullosamente en los eventos que conformaban la vida social del virreinato. Los viajes por el difícil territorio del virreinato, con sus diferentes climas, suelos y pasturas, fueron configurando las actuales características de nuestros caballos: una gran caja torácica, cascos resistentes, gran musculatura con huesos y tendones compactos, austeridad en la alimentación y gran resistencia. Todo ello sin perder y aún mejorando su mecánica de movimiento, para lograr los caballos que transportarán al jinete con velocidad y máximo confort. Este es un caballo naturalmente rústico. Por eso es que el error, que este es un caballo blandengue delicado que necesita de pastos especiales, de pesebre. Eso es una mentira, es una fantasía eso. Este es un caballo que si se selecciona un poquitito en base a la corrección, aguanta lo que le pidan. Puede viajar, puede ir a Chile, volver, cruzar la cordillera, como en la época que han venido los primeros. De hecho, yo lo hago. Hacia el siglo XIX, esta raza de caballos era la más utilizada por los viajeros, y allí donde el hombre había llegado a asentarse, podían verse estos altivos ejemplares. Para entonces, su contextura y el paso que hasta hoy caracteriza a la raza ya estaban bien definidos, y era precisamente su paso el que determinaba su precio y demanda. Claro, lo que pasa es que este caballo en realidad ha sido seleccionado para viajar. Este es el mejor caballo para viajar. Uno en este caballo puede hacer jornadas de 50 kilómetros, 25 de la mañana, 25 de la tarde, llega, le da una racioncita, y al día siguiente otros tantos, y entonces, bueno, en 2 o 3 días se hacen 300 kilómetros. Eso es una cosa extraordinaria. Dentro de lo que es el virreinato, el caballo peruano es un animal de silla por excelencia. Yo creo que fue el caballo encargado de transportar a la gente, a los guerreros, a todas las personas que andaban en esas expediciones conquistando espacios. No creo que haya sido un caballo para la pelea, pero sí un caballo para transportar a la gente con el menor rigor de lo que puede hacer un caballo de trote. En aquella época había caballos seleccionados para distintos tipos de trabajo. Se decía de que era el caballo que pertenecía a los sectores más aristocráticos y a las personas que tenían plata o lo que eran los que podían andar en ese tipo de caballos. El otro, bueno, andaba en el caballo de trote y se sometía a los rigores en el cuerpo que significa un caballo de trote. Existen diferentes explicaciones sobre el origen de los aires o pasos de esta magnífica raza que lo atribuyen a variados factores evolutivos y adaptativos. Sin embargo, es el hombre quien ha conducido el proceso de selección tendiente a conservar y mejorar aquellas características de rapidez y comodidad que hacen del paso llano el modo más confortable de desplazamiento. Las razas equinas, al iniciar la marcha, lo hacen en general de 2 maneras diferentes. En la forma conocida como trote, los miembros anteriores y posteriores del lado opuesto se levantan y apoyan juntos, y luego lo hacen los otros, originando un avance diagonal del animal al desplazarse, donde el jinete es suspendido permanentemente en cada batida de 2 tiempos. En la otra manera, conocida como ambladura,
los miembros anteriores y posteriores del mismo lado se elevan y apoyan a la vez, originando un avance lateral en 2 tiempos, el cual lleva al jinete en cada batida hacia adelante y hacia uno u otro costado. En cambio, la raza peruana tiene un andar en 4 tiempos a bípedos laterales. ¿Qué quiere decir esto? Que pisa la pata y la mano de un lado y la pata y la mano del otro lado. Esto en un movimiento en 4 tiempos que produce en la silla, o sea, donde uno va montado en el centro de gravedad, un movimiento ligeramente lateral y hacia adelante. Entonces, eso hace que uno pueda desarrollar una velocidad normal de marcha, que pueden ser 7, 8 kilómetros por hora, sin que prácticamente uno se mueva de su silla. Lo que hace que el caballo sea suave es justamente esa mecánica de movimientos, ese andar distinto de las razas de trote, porque al tener esa mecánica de pisar la pata a la mano de un lado, la pata a la mano del otro lado, en 4 tiempos isócronos, hace que el centro de gravedad, o sea, donde uno va montado, se mantenga prácticamente inmóvil. Que es el caballo más suave del mundo, de manera natural. El caballo camina así naturalmente, no es enseñado, es cosa que es muy importante, porque su forma y su genética lo obligan. No un jinete, su forma, su estructura y su genética. Hay caballos que un jinete muy experimentado los puede hacer caminar en paso, pero al ser artificial se autodestruye ese caballo. En 2 o 3 kilómetros ya no tiene arrestos físicos, se agotó el caballo. El caballo peruano camina naturalmente así. Esta forma de desplazamiento se conoce como paso llano de 4 tiempos o ambladura rota y produce un movimiento suave y rítmico. Allí, el centro de gravedad del caballo se mantiene prácticamente inmóvil. Es por ello que el paso llano es el más confortable, permitiendo al jinete disfrutar de largos paseos sin sufrir el impacto en su cuerpo. Estos caballos, al no tener el centro de gravedad que sube y baja, no traumatizan la cintura. Entonces, es un caballo que pueden usarlo los que padecen de problemas en la cintura o en el cuello, ¿no? Sin duda. El caballo peruano es un caballo que a nosotros, los que ya pasamos los 50 años, nos entrega un mundo nuevo. La adrenalina de poder seguir montando hasta el día que Dios nos recoja. Y uno lo siente sobre todo cuando después de haber cabalgado 4, 5, 6 horas, uno se apea y se da cuenta de que ha estado encima del mejor caballo del mundo. El caballo peruano, nosotros hablamos de que camina en bípedos laterales, o sea, levanta la pata y la mano del mismo lado al mismo tiempo, pero apoya primero la pata y después la mano. La ambladura rota es lo que nosotros sentimos como el taca, 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 taca. Existen además distintas variaciones sobre el paso llano, donde se modifican los tiempos de apoyo y sustentación de los miembros anteriores y posteriores, lo que influye en la velocidad y armonía de los movimientos. De una manera muy, muy general, los aires se van a definir en 3. Aquellos aires en donde los posteriores, las patas, no sobrepasan la huella de la mano del mismo lado. Esos son aires muy recortados de avance, son muy cortitos. No hay extensión de posterior, ni tampoco del anterior. Los otros aires, que son aquellos donde el impulso del posterior cubre la huella de la mano, del mismo lado. Son aires intermedios, no son muy finos también, pero son aires que cumplen con la ortodoxia de la disociación por laterales. Y los aires ya superiores, ¿no?, que son el paso llano natural, paso llano gateado, que llegan, que básicamente son animales que impulsan la pata, logrando que la huella que dejan sobrepase con amplitud la huella que dejó la mano del mismo lado. Los distintos tipos de pasos deben ser complementados por la escasa elevación en los miembros posteriores
y lo que se conoce como adornos de los anteriores. Estos se califican en virtud de la agudez o elevación de la rodilla al desplazarse, y el término o braceo, que consiste en un movimiento lateral de los miembros en el desplazamiento. Si bien en ocasiones se ha afirmado que el caballo peruano de paso no puede o no debe galopar, esto es un mito, ya que el galope es un modo de desplazamiento natural a todas las razas equinas. El caballo peruano, dentro de los aires naturales de la raza, está el galope. O sea, cuando están en libertad, cuando están en un potrero sueltos, ellos galopan. Por lo tanto, no afecta absolutamente para nada en su andar el hecho del galoparlos. Por ejemplo, a mí me encanta verlos a los potros sueltos galopar, y esa forma de galopar me indica que son muy fuertes, porque hay animales que pueden ser finísimos, que tienen unos pisos exquisitos, pero que no pueden galopar, o les cuesta muchísimo. En cambio, los potros que sueltos galopan y trotan incluso en libertad, a mí me dan cierta pauta de que en el futuro van a ser animales muy fuertes. Hay mucha gente que cree que el caballo galopando pierde su capacidad de andar al paso, y lo cual es absolutamente incorrecto. La capacidad de galopar es innata a todos los descendientes del Equus. ¿Por qué? Porque naturalmente fue la única defensa que tuvo: huir, galopar. Entonces, decir que este caballo no sabe galopar, no puede galopar o se arruina galopando, es decir que esto no es caballo. Y eso es un error. Más allá del componente genético que determina el andar propio del caballo peruano, la calidad de sus pisos está en estrecha relación con los conceptos de trabajo con los que se adiestra al animal, con los conceptos de equitación aplicados por los chalanes y, en definitiva, por la manera en que el jinete dirige las energías de la bestia hacia su propio objetivo. El gran maestro de todos los chalanes, de los amansadores, de los entrenadores, de los enfrenadores, es la paciencia. El caballo no es inteligente, el caballo posee memoria, muy buena memoria. Y entonces la repetición de algún tipo de ejercicio de manera paciente, organizada, metódica, rutinaria, hace que en el tiempo el caballo se ahonde, se fije y pueda lograr la excelencia en los andares. Pero básicamente es la paciencia. Yo insisto que no hay enfrenador bueno, no hay entrenador, como el chalán, como quieran llamarle, que sea intolerante. Debe ser muy tolerante, muy paciente y tener esa sabiduría que da la paciencia. El caballo con paciencia siempre camina bien, siempre. El caballo peruano tiene la particularidad de que los movimientos que él produce en el lomo son totalmente distintos a los movimientos que produce un caballo de trote. Por lo tanto, la equitación sí es distinta. Yo creo que si alguien que no montó nunca un caballo de paso siente la diferencia cuando sube, entonces él seguramente no se va a encontrar dentro de lo que es la equitación del caballo peruano. Pero si uno le explica cuáles son las cosas que tiene que modificar en cuanto a su aprendizaje de lo que es la equitación, seguramente se encuentra en muy poco tiempo, se encuentra cómodo arriba del caballo. Nosotros tenemos un dicho que por ahí es medio prosaico, pero dice que para sentir un caballo y poderlo poner en piso y saberle sacar lo que el caballo tiene, hay que tener oído en la retaguardia. Eso es lo que se necesita
para poner un caballo en piso. Yo diría que más que entrenamiento se necesita conocimiento. Hay que conocer que este caballo marcha de manera distinta a todos los caballos que se conocen comúnmente, que son los caballos diagonales, los caballos trotones. El virreinato del Perú, que se extendía desde el Ecuador hasta el Cabo de Hornos, contaba con un único puerto para la introducción de mercancías venidas de España y de salida para todo el oro y plata obtenidos en las famosas minas del Potosí y del Cerro de Pasco, el puerto de El Callao. Con el correr del tiempo, Salta, que está equidistante entre Lima y el puerto de Buenos Aires, que como digo no estaba habilitado sino hasta 1776 que se crea el virreinato del Río de la Plata, era como una suerte de bisagra entre el Perú y el sur del país. Y adquiere una importancia relevante, sobre todo en la invernada de mulas, que era un elemento absolutamente imprescindible para todo el movimiento comercial del virreinato. Entonces, había un tráfico muy fluido entre Salta y Lima. Y había incluso relaciones familiares, gente que estaba todo en la carrera comercial en las distintas ciudades. Y entonces es allí, en ese intercambio permanente de viajes, donde empieza a llegar el caballo peruano a Salta. Nosotros hemos estado muy vinculados al norte argentino, desde siempre. Y claro, había una vinculación de ida y vuelta, llevaban vacas, llevaban mulas tucumanas, llevaban comercio, y llegaban y venían a Argentina caballos peruanos de paso. Esto al norte argentino. Esto fue de hilo temporal desde siempre. Esto es una hermandad natural, ¿no? Siempre. Desde Lima o el Callao a Salta, las mercancías eran transportadas a lomo de mula y desde Salta hacia Córdoba y Buenos Aires en carretas. Sin embargo, no eran solo cuestiones comerciales las que unían a estas dos ciudades, sino que además eran muchos los lazos de familia que se extendían a lo largo del camino real. Los salteños traían de Lima las ricas telas, la plata y los artículos de lujo que complacían los refinados gustos de las familias más acomodadas, como también introducían otros símbolos de distinción social. Los espléndidos ejemplares de la raza peruana de paso, que iniciarían la cría en los territorios que hoy forman el noroeste argentino, especialmente en los valles del Lerma y en los valles calchaquíes. Sin duda que el caballo peruano cuando llegó a la Argentina entró con esas características, digamos, no era para un uso común o un uso masivo, sino era para un grupo de gente selecta. Yo creo que sí, que siempre fue así. Hace muchos años, cuando esto era el camino obligado, digamos, del virreinato, era el lugar donde se pasaba toda la mercadería que venía al lomo de mulas, y el trueque entre los comercios de Argentina con Bolivia, con Perú, con Chile, creo que por ahí viene el caballo peruano de paso. Este caballo, en la época virreinal, significó un producto de la moda, era un producto de lujo, era como una joya ecuestre, y que
así como se había generado en el barroco este caballo tan especial, también es que empieza a generarse con esas características en el Virreinato del Perú. Y esa también es una de las razones por las que los señores que iban desde Salta con sus mulas y que cobraban valijas de monedas de oro y plata, adquirían estos caballos también como un artículo realmente de lujo y que posteriormente además les servía como un medio de transporte muy cómodo para su desarrollo comercial. Sin embargo, la aristocracia norteña encontró en el caballo peruano de paso algo más que un símbolo social, ya que sus características únicas permitían que los largos viajes de la época se realizaran con una comodidad que ninguna otra raza podía ofrecer. Al confort resultante del paso llano se sumaban además las características de resistencia, fortaleza y temperamento impregnadas por el aire arrogante propio de la raza. Aparte tenemos que es una raza muy noble y una raza sin malas intenciones. Eso es fundamental. Noble porque es una raza que, si bien yo estoy en un corral y llego y están todos a la vuelta mía, se muestran un caballo apático, un caballo simple, los saco del corral, los monto y se transforma. Y eso es lo que hace que el jinete se sienta orgulloso de ir en el lomo de un caballo peruano. Esa transformación de un caballo simple, porque uno lo ve suelto y un caballo simple, a un caballo con todo un paquete genético de una selección de más de 500 años, es lo que uno hace que se sienta realizado encima del caballo peruano. La Revolución de 1810 inicia un proceso de cambios políticos y económicos que obligan a suspender el comercio con el Perú y llevan a una extensa guerra que afecta a las provincias del norte, empobreciéndolas. El comercio y los viajes al norte de Chile y al sur de la actual República del Perú se restablecieron en la segunda mitad del siglo XIX, dando lugar a nuevos intercambios que permitieron refrescar la sangre de los peruanos de paso que ya se criaban hasta lo que hoy conocemos como región cuyana. La raza a la Argentina ha llegado justamente, yo hacía mención hace rato de que en la familia de mi madre había de estos caballos en el año 1870. La familia de mi madre tenía campos muy grandes en la zona baja de Salta, en Anta, en el departamento de Anta. Y ellos eran ganaderos y proveían de hacienda en pie a las plantas explotadoras de salitre del norte de Chile. Entonces mandaban anualmente tropas inmensas de novillos y de allá volvían caballos de paso. Venían caballos de paso que llegaban al norte de Chile desde el Perú. Por eso que acá los caballos de paso se llaman peruanos. El caballo ha entrado por el noroeste argentino, ha entrado al país por el noroeste argentino y de ahí está expandiéndose hacia el sur. Sin embargo, no es hasta principios del siglo XX que el uso del caballo peruano de paso se extiende a las tareas rurales como consecuencia de la expansión del ferrocarril y los consiguientes cambios en las formas de transporte de personas y mercaderías. Y el caballo peruano empezó a popularizarse y empezó a ser un aliado del hombre de campo en las tareas agrícolas, tanto ganaderas como agrícolas, porque era un caballo muy versátil. Las comparaciones por ahí son feas, pero sí puedo decir de que hay distintas razas para distintas condiciones o para distintos tipos de trabajo. Si vamos a hablar de nuestro caballo, el caballo argentino, que es en este caso el caballo criollo, sirve para trabajar con la hacienda dentro de los corrales, un caballo que está genéticamente seleccionado para eso. Pero también tenemos el caballo que necesitamos para andar en el campo, para recorrer el campo, para ver los sembrados, y tenemos el caballo peruano. Creo que cada caballo cumple su función dentro de lo que es la tierra.
El caballo peruano es de tamaño mediano, con una alzada de 140 a 150 centímetros y un tórax fuerte, en el que se destaca el pecho, ancho y profundo, de formas redondeadas. En su piel, fina y suave, si bien predominan los pelajes alazanes y bayos, se dan prácticamente todas las variedades. Morfológicamente el caballo tiene que ser con una cabeza muy expresiva, tiene que tener una cabeza linda, unos collares grandes, las narices que sean grandes, que sean fácil de dilatarse. Tiene que tener ojos saltones, para mi gusto. El caballo peruano debe tener un ojo medio achinado, no como el ojo de vaca, que es un ojo redondo, sino un ojo más bien tirado hacia atrás. Creo que lo que seduce a un aficionado, a un criador, lo primero, la mirada del caballo y cómo se muestra él. El cuello, plano y bien proporcionado, se une armónicamente con la cabeza bien balanceada y expresiva, de orejas pequeñas y finas, curvadas hacia adentro y ojos vivos y expresivos. Si nos vamos al cuello, tiene que ser un cuello totalmente triangular, en todas las extremidades, en la inserción cabeza-cuello, en el cuello-pecho y en las extremidades donde va las crines y en las extremidades de abajo, en la inferior y en la superior. Siempre buscamos cuellos triangulares. El lomo, corto, compacto y levemente arqueado, es aplanado en la parte superior y redondeado en los lados. Si nos vamos al lomo, tenemos que tener un lomo muy bien insertado, y como buen caballo de silla tiene que tener un lomo corto y una panza larga. El lomo corto y la panza larga en los caballos de silla hacen de que la impulsión sea mucho más natural en el momento de meter la pata. Entonces ahí es donde nos vamos arrimando al caballo de silla, que tiene que cumplir esa función, o sea, para lo que está el caballo peruano. Y tenemos una grupa más bien redonda, más bien un poco baja si se quiere, con unas piernas bien musculosas, una inserción de cola más bien baja y bien metida sobre la nalga. Las extremidades son sólidas y musculosas, de líneas bien definidas y cuartillas excepcionalmente fuertes, destinadas a soportar las exigencias de sus pisos. En las piernas se destaca la inclinación del corvejón y la fortaleza de los cascos, mientras las manos muestran rodillas planas y compactas que absorben el impacto de los cascos contra el piso. Esta raza también se caracteriza por el corvejón angulado y por los pechos. Los pechos tienen que ser redondos y ligeramente salidos hacia afuera, a diferencia de las otras razas que tienen pechos más o menos rectos. Y siempre nos basamos en lo que tiene que tener un hueso, digamos, bien definido, una caña, un tendón bien definido, y que sean fuertes, fundamentalmente. Entonces, cuando uno ve al caballo peruano, hay que entenderlo y partir sobre la base de cómo funciona el caballo, para ahí entender el aplomo. El aplomo es remetido, es un trapecio de costado, cuando uno ve el caballo, patas y manos ligeramente remetidas. Cuando uno lo ve de atrás, es ligeramente junto de posteriores, ligeramente abierto de anteriores. Es un caballo muy profundo en su zona costillar, y en la misma distancia de la cruz a la cinchera, a la subesternal, que de la subesternal al suelo. Es un concepto importante de proporción, porque eso determina el centro de gravedad bajo. Y el caballo nuestro necesita tener un centro de gravedad bajo, porque es un caballo de silla. En la medida que sea más bajo, es más seguro el caballo, menos tropieza y probablemente sea mucho más suave. La grupa del caballo es inclinada porque esa inclinación de los huesos, que no importa decirlos ahora, hace que tenga a su vez una angulación en el posterior del caballo que permite meterse dentro de la masa cuando camina en esa dinámica de movimiento ambladora, vale decir, pata y mano del mismo lado. Pero un caballo peruano, antes de ser peruano, es caballo, por lo cual tiene que tener muy buenos aplomos, que son universales. Si bien tiene características especiales que hacen a la función, como que debe tener ciertas angulaciones para que tenga un mejor desplazamiento. Pero es muy importante tener en cuenta que sean correctos, que las cuartillas tengan el largo adecuado, porque aquellas cuartillas largas que ceden finalmente producen una poca vida útil, y lo que estamos buscando es un caballo
que tenga rusticidad, que tenga longevidad con función, y para eso necesitamos un caballo verdaderamente correcto. Este caballo tiene un tiempo de apoyo y de sostén en los posteriores que hace que el lomo no se mueva. Para eso tiene que tener una anatomía, una morfología determinada. Las ancas horizontales y largas son ancas diseñadas por la naturaleza para impulso. En cambio, las ancas oblicuas, con acodos, se han diseñado más para sostener. Entonces, este caballo debe ser más sostenedor que impulsador. Esa es una característica que lo diferencia del resto de la raza. El caballo, si anda con esta ambladura rota, capaz de hacer 4 tiempos isócronos, el caballo es suave, por esa mecánica, y independientemente de la corrección o de la incorrección. No tiene por qué ser incorrecto para ser suave y cómodo. Los criadores de caballos peruano de paso de la Argentina están agrupados tanto a nivel nacional como regional y llevan a cabo concursos en varias provincias donde se exhiben los mejores ejemplares de la raza. Si bien existen ciertos parámetros morfológicos y funcionales comunes para evaluar la corrección de un caballo peruano de paso, cada criador guía su proceso de selección de acuerdo a criterios propios. Creo que primero hay que preservar siempre la rusticidad del caballo. Este es un caballo que se usa para andarlo, para disfrutarlo. La mansedumbre, el temperamento, que siempre el temperamento sea buscado, no que sea propio del caballo, no que lo tenga impreso permanentemente, sino que sea buscado cuando el jinete lo necesite, que esté. Creo que son las cosas que hay que preservar, pensando en el usuario, ya que el usuario posiblemente sea una persona de que venga de su oficina, se monte en su caballo y quiera estar 5 o 6 horas encima y bajarse después e irse a su oficina. Creo que hay que buscar eso, la rusticidad, la fortaleza y el temperamento buscado, no el propio, el que ya venga impreso. Este caballo, aparte de ser funcional, hoy está siendo lindo también, cosas que se han ido modificando a través de la genética. Cuando hablamos de rusticidad, estamos hablando de preservar lo que es para lo que queremos usar el caballo, para lo que se usa el caballo peruano en este caso, que es la forma de desplazarse y andar por todos lados sin que le duela nada y sin que castigue al jinete. Estoy totalmente en desacuerdo con quienes opinan que para que tenga una mejor función debe tener algunos defectos morfológicos, porque los que son defectos de ninguna manera para tener una mejor función pueden convertirse en una virtud. Lo que es un defecto es un defecto. Así que yo insisto en esto, que el caballo peruano, antes de ser peruano, es caballo y tiene que ser correcto morfológicamente en cuanto a sus aplomos. El futuro, yo creo que si este caballo se expande, cuanto más gente goce de este caballo, es mejor, obviamente. Si uno se relaciona un poquitito con este caballo, perdió. Perdió porque no se despega más. Es una especie de sirena que le canta a uno detrás de la oreja. Justamente en el análisis que el criador tiene que hacer, es necesario que entienda que al caballo no hay que trabajarlo a destiempo, no hay que engordarlo en demasía, no hay que hacerlo vivir en corrales pesebres muy pequeños, no hay que hacerlo vivir en lodazales, en terrenos húmedos, y qué sé yo. No hay que confundir desarrollo con la maduración.
No hay que confundir el castigo con la educación. Entonces, cuando uno tenga muy claro conceptos como esos, uno va a producir mejores animales, porque la educación, porque la alimentación, porque el entorno de ese caballo ha sido mejor. Las características que configuran esta raza y que la hacen única son el resultado de un largo proceso entrelazado a la historia, en el que la naturaleza y la mano del hombre han tenido parte. Su paso llano en 4 tiempos brinda un desplazamiento armónico y confortable, mientras que su temperamento, brioso y altivo, pero presto a servir los deseos del jinete, le recuerda su herencia de conquistadores. El trabajo de los criadores ha preservado y mejorado estos rasgos, y es por ello que hoy es posible disfrutar del placer sublime de cabalgar sobre la mejor silla del mundo. Montar un caballo peruano lleva una sensación muy especial, porque es un motor que uno siente que lo va llevando con muchísima suavidad. Y pasa una cosa curiosa, cuando uno va y lo mira a alguien y obviamente está mirando al caballo, pero uno cree que lo mira a uno, entonces uno empieza a medir 2 metros, se siente un personaje muy especial, porque eso es lo que despierta el hecho de montar este caballo. Es una sensación muy, muy especial, porque son caballos mansos, pero que tienen muchísimo temperamento. O sea, quien disfruta del montar a caballo necesita o aspira a ir cómodo, y ninguna raza de silla del mundo aporta o ofrece la suavidad en el andar que tiene el caballo peruano. Cuando uno monta un caballo peruano, uno realmente siente la sensación de estar en un ejemplar de una gran disposición y que uno lo hace sentirse muy importante. Es un caballo hijo del virreinato del Perú, que tiene que ver con la pomposidad de ese virreinato, que tiene que ver con la cosa narcisa, no solamente importante, sino importante, que es el caballo peruano de paso. Entonces uno siente realmente una sensación maravillosa. Es la raza en la que se puede cabalgar con mayor confort del mundo, sin lugar a ninguna duda. Esto no significa que no tenga o que no permita sentir lo que le permite sentir las otras razas, que son la potencia, la fuerza, y por supuesto el sentirse, como dice un amigo mío catalán, un fill campeador, montándolos. Yo por ahí tengo una teoría que digo que todo se siente distinto desde el lomo de un caballo peruano. Y es verdad, porque el caballo peruano, por su forma de caminar, hace de que mi vista no se distraiga de lo que yo quiero ver, me lleva cómodo, me lleva suave, me muestra todo como es, desde el lomo de un caballo peruano. También digo de que, así como en las joyas, hay unas que son más caras que otras, hay metales preciosos, creo que dentro de la familia equina, este es uno de esos, es un metal precioso. Creo que es un caballo que sirve para lucirse, para hacer sentir orgulloso a su jinete de quien lo va montando y para distraerse, para cabalgar, para andar. La impronta arrogante que hoy distingue al caballo peruano de paso es el legado de una fusión entre culturas que tomó más de 500 años. El linaje del caballo peruano de paso teje la herencia del viejo y el nuevo mundo y nos trae hasta el presente algo de aquella historia de conquistadores.